Hola, bienvenidos a esto que es Hablemos de Historia. Hoy vamos a hablar de las medidas que tomó la última dictadura en Argentina y un hecho puntual en el que se ven reflejadas algunas de ellas. La represión y la censura durante la dictadura militar de 1976 atravesaron estratégicamente a los medios masivos de comunicación en la Argentina. El discurso mediático mantuvo un rol activo, legitimando el proceso de reorganización nacional en donde las Fuerzas Armadas realizaron un plan sistemático de control. Este último se introdujo a través de diferentes organismos específicos, semiclandestinos que investigaban las producciones culturales y de comunicación. Las Fuerzas Armadas tomaron el control de los medios masivos y utilizaron el mecanismo de la desinformación para ocultar los hechos y la censura explícita, silenciando todo discurso que sea disidente. Organizaron la agenda mediática y el Estado era el único generador de noticias, ya que buscaban conformar un consenso social en contra de lo subversivo. Esto se puede ver, por ejemplo, en la edición de la fecha 25 de marzo de 1976 del diario El Tribuno, Salta, donde se observa que no se esconden en primera instancia los hechos del terrorismo de Estado, ya que en los titulares se mencionan que fueron detenidas cierta cantidad de personas, calificados en el diario como los subversivos o extremistas. Además, en esta edición se dan a conocer una serie de comunicados donde se menciona explícitamente que toda manifestación será severamente reprimida y que todo tipo de producción de trabajo era de interés militar. Uno de los titulares, el gobierno militar dispuso pautas para la actividad periodística, como por ejemplo colaborar para fortalecer el orden y que toda información referida a ese proceso de reorganización sería canalizado por el gobierno militar. Caso de desaparición: Atilio Santillán. Fue un sindicalista argentino que fue víctima de la violencia política de la mitad de los años 70. Nació en Bellavista en 1935. En la década del 60 fue secretario general de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, FOTIA, organización sindical que llegó a sindicalizar 70.000 obreros azucareros y mantuvo una política muy combativa, no solo durante las dictaduras militares, sino incluso durante el gobierno peronista de 1973 y 1976. Fue una de las figuras clave de la CGT de los argentinos, que se caracterizó por su oposición frontal a la dictadura de Onganía. Dirigió una importante sucesión de conflictos y participó de la construcción de organismos obreros, que modificaron el equilibrio político gremial de fines de los años 70. Crearon una organización que no respondía a los CGT oficial, era multipartidaria y la llamó Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Fábricas en Conflicto. Fue fundada en el Ingenio Bellavista, provincia de Tucumán, los días 15 y 16 de septiembre de 1974, reunión que pasaría a la historia por ser la última registrada de la CGT de los argentinos. Hipótesis sobre su muerte. El Ejército Revolucionario del Pueblo incluyó un parte de guerra, fechado el 22 de marzo de 1976, donde da cuenta que ha asesinado a Atilio Santillán porque deshonró la gloriosa tradición de lucha del gremio azucarero, poniéndose al servicio de la criminal oficialidad del ejército opresor, desde la iniciación del feroz operativo antiguerrillero en curso. Entregó al enemigo numerosos de los mejores luchadores. Según su hermano, Hugo Santillán, los industriales azucareros son responsables de muchos asesinatos. Fueron los que propiciaron un apoyo económico muy fuerte al gobierno militar, manteniendo relaciones muy cercanas. Ellos deben responder por las muertes y desapariciones de los trabajadores de las industrias, aseguró Santillán, quien sindicó al dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blanquier, como uno de los responsables intelectuales de la persecución de los obreros. Y bueno amigos, llegamos al final, con esto me despido.